Bueno, continuamos con las temáticas de sanación cuántica y vamos a estar abordando un par de cuestiones que son gastritis, gastroenteritis, diverticulitis, infección de orina y similares, ¿no? Así que, bueno, voy a ir compartiendo imagen. A ver, ventana. Ahí está. Mm, Ahí está. Bueno, gastritis, ¿no? Es muy típico, ¿sí? Bueno, ¿qué es la gastritis? Bueno, es una inflamación aguda o crónica de la mucosa del estómago, ¿no? Donde empieza el proceso de la digestión. Si hay una inflamación, ¿sí? Hay irritación e ira frente a algo o alguien a quien no digiero, ¿sí? Ciertas cosas no pasan como quisiera o puede ser una o más personas que no actúan como yo desearía que actuasen, ¿vale? Puedo tener el sentimiento de haber sido engañado y de estar cogido en una situación, ¿sí? O sea, atrapado. Estoy irritado por algo que absorbió mi sistema de digestión y la realidad digerida me molesta en algún grado, ¿sí? En un alto grado, quiero decir. Aprendo, entonces, para solucionar esto, aprendo a aceptar las situaciones y a los demás tal como son, sabiendo que el único poder que tengo es el poder sobre mí mismo. Bien, porque ese deseo de controlar esa situación o que no te gusta, no te agradan otros o ciertas circunstancias, te va a producir la gastritis. Y esta es la manera en la que la vas a corregir. ¿Vale? Bueno, primer punto, ¿no? Breve, escueto. Vamos ahora un poquito a profundizar. Esta sección tiene que ver con lo que sale por la boca y por lo que sale por abajo. ¿Sí? Entonces, a ver. Esto. Ahí está. A ver, ahí está. Sí, muy bien. Bien, gastroenteritis, ¿sí? Es el siguiente. Consiste en una inflamación aguda de las mucosas gástricas e intestinales caracterizada por vómitos, ¿sí? Que es del tracto hacia arriba, y diarrea, que es hacia abajo, que es de origen infeccioso, ¿vale? Puede que se pueda determinar la causa externa vinculada a la ingestión de agua o alimentos contaminados. Sin embargo, hay que ver la causa interior. ¿Qué me ha hecho vivir este suceso? Aquí lo irritante es mucho más importante que un caso de gastritis, porque esto afecta no solo el punto en donde entran los alimentos, sino también el punto de salida del proceso de integración, lo cual indica que estoy tan irritado y tan frustrado por lo que me sucede que no puedo absorber lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, quiero rechazar una situación o a una persona cuando no es la vida misma y estoy rojo de ira, lo cual me lleva a vivir la diarrea y el vómito. Tengo dificultad en aceptar los acontecimientos. Puedo retener ciertos esquemas de pensamiento mentales ahora hechos útiles, perdón, ahora hechos inútiles. Una persona o una situación me es indigesta y se vuelve contra mí, encendiéndome emocionalmente. Me invade la desesperación y mi sensibilidad es altamente perturbada. Debo abrirme a una nueva realidad, a nuevas ideas y a volver a aprender a tener confianza en los demás y en la vida, siendo capaz de manifestar mi disgusto en vez de dejarlo rugir en mi interior y crearme males de todo tipo. Bien, esto es lo que debemos aprender sobre la gastroenteritis. ¿Sí? Siguiendo con los mismos temas de la digestión, ¿sí? Lo que podemos relacionar con la digestión, voy con otra diapositiva. Roxana, Néstor, ¿qué tal? ¿Qué tal, vaca? A ver, bien, ácido, ¿no? O cuando hablamos de acidez estomacal. El ácido, sí, o acidosis suele conectarse con lo que roe el metal y con lo que es amargo, ¿sí? Acidez psíquica. Así, la acidosis indica
que rehusé asimilar una situación que se acumula ahora en un nivel inconsciente, conllevando en el plano corporal un gran porcentaje de acidez en la sangre o en el líquido en el cual bañan las células. Asimilar significa resolver, tratar, arreglar cualquier problema, situación o conflicto que me molesta, que rechazo, que envenena mi existencia, ¿vale? Por ejemplo, puedo preguntarme cuál es la situación, frecuentemente de naturaleza emocional, que me roe interiormente y que me vuelve tan amargo frente a la vida. Es posible que viva ahora en una situación que hace aflorar en mí insatisfacción referente a las relaciones que tenía con mi madre. Incluso puedo vivir una insatisfacción similar con mis hijos, amigos o empleados para los cuales me siento como una madre. ¿Ok? Siguiendo con lo mismo, voy a cambiar aquí la diapositiva, esta es un poquito más larga. A ver, ahí está. Vale. La acidez metabólica que se refiere a mi cuerpo en general reflejará mi lado amargo hacia la vida en general. La acidosis respiratoria o acidosis gaseosa proviene del hecho de que no elimino suficientemente el gas carbónico durante mi respiración. O sea, respiras de forma acelerada, no respiras de forma pausada, correcta y empujando bien. Así, mi lado amargo en la vida más bien tiene relación con mis relaciones y la gente que me rodea. En el caso de la acidosis láctica, hallamos una cantidad excesiva del ácido, de ácido láctico en la sangre. Ya que la sangre transporta normalmente la alegría, resulta que el lado amargo en la vida y todo lo que sucede en ella me afectan emocionalmente. Por esto, puedo encontrar este estado si soy diabético, lo cual corresponde a tristeza profunda, si vivo insuficiencia renal, que corresponde a grandes miedos frente a la vida, si tengo leucemia, una forma de cáncer de la sangre, que corresponde al hecho que siempre tengo la sensación de tener que luchar en la vida. En el caso extremo, el reuma es la consecuencia directa y a veces inevitable de un exceso de acidez, que es la acidosis. Acepto ver, entonces para solucionarlo, ¿no? Acepto ver y tratar el nivel del corazón, a nivel del corazón, las situaciones de mi vida, incluso si me irritan y me molestan. Poniendo la atención sobre un proceso consciente de apertura y aceptación, puedo evitar soportar físicamente esta enfermedad dolorosa, tanto como su tratamiento. Resuelvo entonces las situaciones para vivir más la alegría, la liberación y la paz interior. Bien, ahora con infecciones de orina. ¿Sí? A ver, ahí está la diapositiva. Bien, ahora, la orina representa mis viejas emociones, las cuales ya no necesito y que elimino de mi sistema. ¿Vale? Una inflamación de la vejiga o del conducto urinario, ¿sí? Por, como es el caso de la cistitis, provoca dolor cuando orino, incluso en pequeña cantidad. Esto es más frecuente en las mujeres jóvenes, los diabéticos, las mujeres embarazadas. Tratándose de una infección, esto implica que esta dolencia se vincula fuertemente a la ira acumulada. También puede ser resentimiento, irritación o cualquier otro sentimiento ardiente que afecta nuevos aspectos de mí mismo, o de mí misma, o de mis relaciones personales. Como en el caso de una vaginitis o leucorrea, puedo vivir un sentimiento de frustración con relación a mis relaciones sexuales. Al estar en comunicación mi sistema urinario y mi sistema reproductor, uno puede afectar al otro. Bien, em, la segunda parte. Bien, puede que mis relaciones sexuales funcionen admirablemente bien y que no entienda por qué viviría yo frustración. Precisamente porque todo va bien,
puede que me pregunte a nivel subconsciente, ¿por qué esperé tantos años para tener relaciones sexuales satisfactorias? De aquí pueden proceder mi frustración y mi enfado no expresados. También, por ejemplo, una cistitis puede manifestarse después de una separación. A no haber sido capaz de expresar mis emociones negativas, afloran miedos, así como conflictos interiores con relación a lo que será de mí. Teniendo grandes esperas por colmar, culpo a la gente que me rodea de este vacío y, la mayoría de las veces, a mi cónyuge en primer lugar. Paso de frustración en frustración porque dejo a los demás la responsabilidad de mi bienestar. Es pues tiempo de asumirme, de aceptar la responsabilidad de mi vida. Tomo la decisión de seguir adelante. Estoy renaciendo independientemente de las relaciones presentes y las anteriores. ¿De acuerdo? Bien. Una más. A ver. Ahí está. Otra interesante, aunque yo ya había hablado del tema de los intestinos, lo hablé de forma pues muy escueta y esto lo quise agregar. Igual cuando estuvimos hablando del cáncer, faltó el de la piel, pero claro, porque por un lado ya habíamos hablado del tema, sí, del cáncer y por otro también habíamos hablado de la piel. Entonces por eso me pareció que no hacía falta. Entonces creo que hay algunos puntos que se sobreentienden, pero en concreto, a pesar de que ya habíamos hablado de temas del intestino, me pareció interesante agregarlo para finalizar la presentación, ¿sí? La diapositiva de esta clase. La diverticulitis es una inflamación de un ventríloco, perdón, de un divertículo, una hernia diminuta en la mucosa intestinal. Los signos clínicos de esta inflamación son dolor en la parte baja del abdomen acompañado de fiebre, así como posibles hemorragias. Los hombres son los más frecuentemente afectados por esto. Los síntomas son muy parecidos a la apendicitis, por lo que a veces se confunden, ¿sí? La verticulitis, fíjense, cuando una patología se le da un término que termina en itis, está relacionado con la ira a nivel de la mente, ¿sí? A nivel de de la psique. Esto es la inflamación de pequeñas cantidades, ¿sí? Como digo, divertículos de las paredes del colon, el intestino grueso. Esta dolencia se vincula a ira reprimida en mi vida cotidiana. ¿Sí? Actualmente vivo una situación en la cual me siento preso y de la cual no puedo ver la salida. Esto me causa tensión y presión. El primer caso hacia la solución es la aceptación. ¿Cómo puedo arreglar una cosa cuya existencia me niego a aceptar? ¿Vale? Acepto la situación como siendo una realidad y me mantengo abierto al canal divino que me aporta el amor necesario para integrar esta experiencia. Ahora, por mi aceptación y mi apertura, diversas soluciones me están ofrecidas porque ya no estoy cegado por la ira. Bien, bueno, estas son las de hoy, ¿sí? Los temas para hoy. Ahora sí, vamos a mirar puntos que quieran comentar. A ver. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15. Entonces esto de vomitar es una analogía de que no somos compatibles con el reino de los cielos, que ese mismo reino nos echa fuera. Es más bien eso a lo que se está refiriendo, no desde el punto de vista de indigestión, pero si quisiésemos verlo en un nivel holístico o contexto o más amplio. Bueno, voy a quitar un momentito el sonido que se le está metiendo a alguien, no sé a quién es. Se está metiendo el ruido. Se lo pueden quitar, el audio. Em, a ver, mirándolo en un sentido mucho más grande, sí. Sí es cierto que aquí cuando está refiriendo esta expresión Yeshua, Jesús, de que como no te defines,
¿sí? No se puede tener claro a quién eres o a qué te estás dedicando o qué eres, ¿sí? Entonces te vomita en el sentido primeramente del hecho del repudio, ¿sí? Eso es lo que primeramente quiere entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del vómito, ¿sí? Dice, te vomito de la boca. ¿Por qué dice? Porque usa la expresión de la boca, si se sobreentiende que el vómito va a ser por la boca, no va a ser por los oídos, ¿sí? Porque la boca es lo que da una orden, ¿sí? Lo que dictamina algo, ¿sí? Entonces es tu poder de dar órdenes o de dictaminar. Entonces, así como tú has bendecido a alguien o le has dicho cosas positivas, también puedes decir cosas negativas. Entonces, a través de la capacidad la capacidad de la capacidad de dar una orden, ¿sí? Es que Jesús está diciendo en ese sentido. Se supone que de quienes está hablando, porque muchas de las partes del Apocalipsis, en ciertos capítulos, especialmente el capítulo 1, 2 y 3, está hablando de las personas que están integradas, ¿sí? Técnica o teóricamente en lo que se sobreentiende como el concepto de cuerpo de Cristo, ¿no? Sin embargo, muchas personas que teóricamente están dentro del concepto, ¿no? De cuerpo de Cristo no son parte de ningún tipo de cuerpo. Es decir, es como si dijeses, yo soy la cadera del cuerpo o el otro es el hombro, pero en realidad no está haciendo las funciones ni de hombro, ¿sí? El otro no está haciendo funciones de cadera. Entonces, en realidad, es un lastre, es un problema, ¿sí? Al final termina dañando a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso dice que lo echa de la estructura de su ser interior. Entonces lo repudia. Eso es en realidad a lo que se está refiriendo. Si lo quieres ver en un sentido mucho más profundo con lo que estamos hablando, efectivamente, cuando hay algo tóxico en el organismo, si no se sana, hay que echarlo fuera. ¿Sí? Por eso, en algunos sentidos, lo primero es entender de qué se trata. Pero aquí, lo que nos está diciendo es que debería ser parte integral de lo que eres y como no eres parte integral de eso, pues no pintas nada ahí dentro, ¿sí? No estás cumpliendo ninguna función, entonces no perteneces, ¿sí? No hay una pertenencia porque no hay una implicación, porque no hay unos resultados. Entonces por eso dice que lo echa, ¿sí? Es el concepto de vomitar. Ni siquiera dice te echo, sino te vomito, es decir, es un repudio, ¿bien? Porque una cosa que es una de las principales cuestiones a las que Jesús menciona mucho es personas que se consideran a sí mismos miembros de su estructura, que se consideran a sí mismos eh, ministros, que se consideran a sí mismos, pues sí, miembros en algún nivel, o bautizados, o creyentes, o todo este tipo de definiciones que utilizan, pero en realidad son cuestiones más como de una etiqueta, pero no son cuestiones relacionadas con una acción. Entonces, es humillante, sí, es una falta de respeto el hecho de que alguien utilice estos títulos, pero no lo aplique para lo que realmente es. Es como, imaginas, es una situación donde tú estás llamando a la policía y hay un policía al lado tuyo y te dice, sí, sí, llamen a la policía. Y dice, pero tú no eres policía. Y dice, no, que no quiero hacer nada, llamen a otra persona. Entonces dice, entonces tú, ¿para qué estás aquí? ¿Sí? Si se supone que tú estás para cumplir esto, un bombero que esté ahí al lado con el carro de los bomberos hay un incendio y él se queda observando mientras está el incendio y no hace nada. Entonces, supongo que todo el resto de sus compañeros y todos los que estén encima, pues se quejarán y lo echarán a la calle. Porque dirán, pues esta persona tiene el camión de bomberos, tiene el uniforme, tiene todo lo que necesita y sin embargo no hace nada ante un incendio. Entonces lo mismo ocurre aquí. En términos generales, los llamados cristianos, que es de lo que está hablando Jesús, son más, digamos, una especie de fachada, ¿sí? Son más una especie de título para querer beneficios, ¿sí? Pero en realidad no cumplen la función para la cual realmente se supone que son cristianos, es decir, es una aceptación, una formación, una capacitación para llevar a cabo unos resultados. Pero la mayoría de los llamados cristianos simplemente pasan por la fase de aceptación e integración, pero no pasan por la fase de capacitación y formación, y mucho menos la de producir, ¿sí? No dan ningún tipo de resultados. Entonces, en realidad están haciendo un mal uso, ¿sí? De un título. Eh, es como si una empresa te da una tarjeta de crédito para la empresa y tú te pones a gastar esa tarjeta para otras cosas, ¿no? Después te lo van a cobrar. Entonces, es una humillación, es una falta de respeto.
Y de eso, bueno, Jesús lo menciona muchas veces, ¿no? Sobre eso, la vergüenza que supone personas que se llaman a sí mismas ministros o cristianos o creyentes o lo que sea, pero en realidad solamente es una especie de oveja, ¿sí? Que está buscando beneficios, ¿sí? Salir beneficiado con algo, pedir, 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 pero en realidad no se forjan, ¿sí? No se capacitan, no hay una formación universitaria, por así decirlo, en sus vidas y por consiguiente tampoco hay una producción, ¿sí? No producen nada. Y en algunos casos quieren producir, pero no se quieren formar. Entonces es tan irresponsable como un niño que diga quiero ir a la guerra, ¿sí? Y coge el primer revólver que encuentra y se va a la guerra. Es un niño de 13 años. Entonces primero tiene que haber una capacitación, te tienes que preparar, ¿sí? Para estando capacitado poder hacer algo. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque hay mucha gente que porque otro le pone la mano encima, ya de repente se supone que por eso tiene que ser experto en las cosas que habla, ¿sí? Por el sensacionalismo y el emocionalismo. Pero en realidad son personas que no están curtidas en el conocimiento, ni en la experiencia, ni en el entendimiento, y hablan simplemente repitiendo como robot, creyendo que eso los convierte en personas que tienen, que son doctos en alguna temática, ¿no? Bien, a ver, ¿qué otra pregunta tienes aquí? A ver, el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Proverbios 13:25. ¿Hay un vínculo entre lo que comemos con la alegría de nuestra alma? Por supuesto. Mucho de lo que nos enriquece en el plano físico, en el plano psíquico, en el plano emocional, en el plano intelectual, proviene de lo que estamos ingiriendo. Y lo que podemos ingerir, lo podemos ingerir no solo por la boca, que es la parte más elemental y primitiva, sino lo que estamos ingiriendo por los ojos, lo que estamos ingiriendo por los oídos, es decir, qué tipo de cosas escuchamos y qué tipo de cosas vemos. Son más que todo dentro de los sentidos, esos son los más importantes. La lectura, el escuchar cosas constructivas como quien escucha audiolibros o incluso puedes ver documentales, pero yo creo que la parte más importante, y siempre se las estoy diciendo, es la literatura. Leer, leer y leer. Y estudiar. Lo que leen, tomar apuntes, revisar y después, claro, la parte también de la meditación, lo que es la piedra angular del camino espiritual, que es la meditación, la, em, la meditación, la oración y la contemplación, que es el estado de quietud y silencio. Pero hay que forjarse, hay que nutrir la mente, hay que nutrir el alma, hay que nutrir el intelecto. Pero no importa si mucha de esa información no es útil, ¿sí? Tú vas desechando lo que no necesitas, ¿sí? Tú tómalo todo y de todo eso vas filtrando y retienes lo bueno. De todas maneras, el conocimiento nunca está de más. Mm, a ver. Claro, entonces también desde el punto de vista, sí, como está diciendo aquí, en el estómago y las siguientes preguntas. Saciar el alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. ¿Por qué? La impiedad es la actitud de injusticia, de iniquidad, cuando no te pones en el lugar de las demás personas, ¿sí? Cuando haces cosas que sabes que pueden perjudicar y afligir y doler a otros. Entonces, lógico que lo que estás haciendo te va a traer también a ti desgracia, ¿sí? Entonces, por eso dice, cuando eres justo, ¿sí? Cuando actúas rectamente, sacias el alma. Mira que ni siquiera está diciendo el cuerpo, sino que el alma está en paz y tiene llenura, ¿sí? Tiene llenura desde el punto de vista de la paz interior, del amor que recibe, ¿sí? De la tranquilidad. En cambio, el ser interior de los que hacen exactamente lo contrario solamente tiene vacíos, ¿sí? Tiene vacíos en todas las áreas. Y volvemos con lo mismo, principalmente es la actitud que tienes para con las demás personas, ¿sí? Para contigo mismo y cómo te educas. Es verdad que se aprovecha de distinta forma la nutrición de alguien que está feliz a alguien que está triste. A ver, si queremos hablar desde el punto de vista de la alimentación, lógico va a tener mucho que ver. La alimentación influye mucho en tu estado emocional. Lo que comas, lo que dejes de comer, no va a ser lo mismo que consumas pedazos de cadáveres a que comas alimentos que están recibiendo fotones y los están transformando en energía funcional. ¿Sí? Lógico que va a influir mucho en tu estado emocional. Lo mismo que consumas.
alimentos cuyas células se han ido destruyendo, ¿no? Por ejemplo, con las altas temperaturas, a cuando los comes íntegro o, bastante, o fresco, que no tiene contaminantes. Todo eso, lógicamente, tiene una energía funcional distinta y va a influir bastante en la energía de tu propio organismo, porque también tiene una resonancia y una vibración en cada alimento, ¿no? Em, no sigas bebiendo solo agua, también toma un poco de vino a causa de tu mal de estómago y haz frecuente, ¿qué? Y tus frecuentes enfermedades. Ah, 1 Timoteo 5:23. ¿Qué simboliza el vino para que sea una bebida que ayude a digerir mejor? En el nivel de la forma, sí, no estoy muy familiarizado con la reacción de qué fue lo que, o sea, de por qué el Espíritu Santo le hace decir a Pablo escribir que le recomienda el aspecto del vino en relación con el estómago. Pero si hay una conexión con la parte psíquica, sí, lógicamente podemos encontrar una correlación, porque lo que en realidad está ocurriendo aquí en el nivel de la mente es que el estómago es lo que está recibiendo toda la información y las experiencias. Y el vino es automáticamente, o sea, hay una conexión con la vida, ¿sí? Pero aparte de la conexión con la vida, es la conexión que ellos, como cristianos en aquel entonces, asimilaban. ¿Por qué? Porque ellos después, o sea, al estar practicando todos los viernes por la tarde, el tomar vino y tomar pan y hacer una ceremonia con oración y cantos, se crea una correlación de los símbolos, ¿sí? El arquetipo de los símbolos con el subconsciente. Entonces vas a estar siempre conectando el concepto del vino con la alegría, con la vida y con tu participación como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es decir, tu participación es lo que tú también estás haciendo, como dije antes, porque ser parte de Cristo, ser cristiano, no significa hacer una declaración, meterse en el agua e ir los domingos a misa. ¿Sí? Se trata de que tú tienes una información, te curtes, te perfeccionas y después pones en práctica todo eso. ¿Sí? Primero contigo mismo y después con las demás personas. Entonces logra dar resultados atrayendo más personas a esa estructura, que es el despertar de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que te recuerda constantemente eso? Todos los viernes cuando haces esa ceremonia y ya asocias el vino primeramente con eso, con tu participación y asocias el vino pues con la parte de la felicidad y la vida, ¿vale? Porque el vino es análogo de la sangre, por tanto es el símbolo de la vida. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la persona a quien le está escribiendo él, ¿no? Está escribiendo a Timoteo. ¿Qué es lo que, no sé, no me acuerdo ahora si se le está diciendo a Timoteo, pero bueno, en cualquier caso, la persona que está hablando está teniendo un problema del estómago y se está enfermando. ¿Por qué? Porque está teniendo un conflicto. No está diciendo específicamente cuáles son las enfermedades, pero cualquiera que sea la enfermedad es un conflicto, ¿sí? Y si el primer problema que está teniendo del estómago es por la experiencia que no está asimilando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le dice a través de Pablo en esa carta? Utiliza el símbolo del vino. ¿Por qué? Porque cuando él tome el vino, va a haber una conexión psicológica con el símbolo del vino, porque lo que está teniendo es un conflicto con su propia identidad cristiana, por así decirlo. Entonces el vino va a mediar como símbolo arquetípico para el subconsciente para que la persona se sienta aliviada, pero aliviada a nivel subconsciente, porque se siente que el vino lo está haciendo partícipe del concepto de Cristo. Sí, y al venir de parte de Pablo, como algo que viene de parte del Espíritu Santo, lo hace sentir alivio. Entonces, principalmente está asociado es con la idea que él tiene sobre el vino y cómo influencia en el organismo, porque el vino en sí no es nada, pues ninguna cosa tiene valor alguno sobre lo que nosotros le demos. El vino puede ser buen remedio para mis problemas estomacales. Si tú crees que lo es, lo será. Si no crees que lo es, no lo va a hacer. Por eso ese es el concepto que se llama también efecto placebo. Si tú crees que tomar una pastilla te va a poner mejor, fantástico. Si crees que no va a funcionar, no va a ocurrir nada. Te puede morder una serpiente. Si tú no crees en nada de eso, no te va a ocurrir nada. Por el contrario, si tienes miedo a cualquier cosa y crees que una pequeña corriente de viento te va a producir gripe, pues cierra todas las ventanas porque el mínimo de corriente de viento te va a enfermar. Pero no porque el viento lo haga, o porque la serpiente, o porque las bacterias. Nada de eso tiene poder alguno. El subconsciente es el que le da una jerarquía de valores a las cosas a tal nivel
esa convicción que tenga la que va a hacer que sí funcionen las cosas. ¿Sí? Evangelio de los Esenios dice, no obstaculicéis la obra de los ángeles en vuestro cuerpo comiendo demasiado a menudo. Quien come más de 2 veces diarias hace en él la obra de Satán. Comed tan solo cuando el sol esté en lo más alto de los cielos y de nuevo cuando se ponga. No, pues entonces el diablo me poseyó. No, pero una de las cosas interesantes aquí en esta enseñanza de Jesús a los esenios está muy relacionada con el estilo de vida que ellos tenían, los hábitos, el tipo de comida que ellos ingerían y la manera en la que ingerían. Hay que tener en consideración que los esenios eran personas que estaban viviendo en cuevas en una región donde a veces a mediodía puede haber 50 grados a la sombra en verano. O sea, es una barbaridad. Y no tienes demasiadas fuentes de agua. Es muy distinta la sociedad a lo que hoy día haríamos, donde yo como 2 veces al día me da una pálida, ¿sí? Termino como un espagueti. Entonces también depende de la altura de la persona, de la edad que tiene, de si es hombre o mujer, depende por encima de todo del tipo de sangre que tienes, del metabolismo, de las actividades que realizas, del clima y la región en la que vives, porque fíjense, hay lugares donde las personas beben más agua que en otras épocas del año, donde beben más agua que en otras. ¿Por qué? Porque va a determinar también cuánta humedad hay en el aire, cuánto calor hay, ¿sí? Son muchos factores, cuánta actividad física está realizando. Entonces, en términos de ellos, sí es cierto que ellos tenían una vida ascética, una vida asceta, entonces estaban más en un estado de búsqueda interior. En ese sentido, sí tiene bastante lógica lo que está diciendo. Aunque había otros que lo que hacían era comían por la mañana, comían por la tarde, a ver, pasaba el mediodía y ya por la partida de la tarde no comían nada. O sea, entonces hay diferentes metodologías, pero aquí en el caso lo que él está enseñando son dos aspectos muy importantes. No está hablando necesariamente del alimento físico. Lo del alimento físico es muy útil, pero lo que en realidad les quiere decir, por lo menos Jesús a los esenios, es ustedes se están dedicando a una vida espiritual, pero todas las cosas llevadas al extremo son dañinas y son tóxicas. ¿Sí? Estar todo el día alimentándote de comida o todo el día alimentándote de conocimiento también es tóxico. El propio hecho, por ejemplo, de muchos budistas que pasan demasiadas horas meditando, fantástico que pase 1 hora, 2 horas, es respetable, incluso a lo largo del día 2 veces, y al final entre una cosa y otra 3 horas. Pero lo que no puedes estar es dedicar toda tu vida metido en un monasterio, porque necesitas interactuar con otras personas, necesitas comulgar con la naturaleza, necesitas hacer actividad física, necesitas hacer más cosas, desarrollar tus propios dones, tus talentos, ser productivo socialmente, ¿no? Entonces es un equilibrio en todo. El propio Buda también empezó siendo una persona supremamente eh, ausente de los placeres de la vida, ¿vale? Con 40 años era una persona que se la pasaba haciendo ayunos increíblemente largos, comía muy poco, estaba bastante delgado en algún momento de su vida, en otros no, porque había vivido hasta los 30 y tantos, hasta los 28 o más años, ¿sí? En un palacio, con placeres, con muchos lujos, mucha riqueza, y quiso irse al otro extremo. Llegó un momento en que él mismo se dio cuenta que el equilibrio está en, no es dejar de comer, ni tampoco es estar comiendo en abuso, sino comer las proporciones adecuadas en el momento adecuado. Que elijas un día, 2 o 3 para ayunar, fantástico, pero el resto del tiempo sigues ingiriendo alimentos, los alimentos que eliges. Es decir, todo un equilibrio y también de ver en qué momento se hacen las cosas y de qué manera, ¿sí? Entonces, todas las cosas llevadas al equilibrio. Y hablando, por ejemplo, entonces, en este sentido hay otra parte donde dice la escritura bíblica, la letra sola mata. ¿Por qué? Porque los escribas estaban acostumbrados y muchos de los rabinos están acostumbrados a dedicar horas a estar metidos dentro de los libros. Y el leer, 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 y prácticamente es como cuando jugaba al Tetris de chiquitito que cerraba los ojos y veía la fichita cayendo. Llega un momento en que solo ves números y letras, y todo eso está muy interesante, pero la vida no consiste solamente en alimentar la mente y el estómago. Consiste también en tener interacción, salir al exterior, ir a nadar, tomar luz solar, jugar con tus hijos, jugar con tus amigos, realizar otras actividades, desarrollar tus dones y tus talentos, salir a
a dar un paseo, irte de viaje. O sea, hay muchas más cosas para hacer, ser productivo socialmente también, tener una huerta, poner a sembrar en la huerta. Entonces, ahí es donde está la cuestión de que el sano equilibrio, sí, es a lo que Jesús los está llamando. Mira, por ejemplo, que comas 2 veces al día, es decir, dedica 2 porciones del día o 2 partes del día a la meditación, al estudio y demás, y luego dedícate a otras cosas, ¿vale? Por eso dice, cuando el sol está en el punto más alto, en su cenit, bien, porque cuando más está la luz de la conciencia, está centrado en la parte, o sea, si lo vas a hacer, céntrate en hacerlo bien cuando se trata de la parte espiritual. A ver, ¿qué más dice por aquí? A ver, los esenios dicen que hay que comer poquito y 2 veces al día. ¿Es cierto que esto es lo mejor para nuestro cuerpo? Eso depende de la edad también. Las horas del día tienen relación con nuestro metabolismo. En parte sí, sí, y también hay unos ciclos biológicos, unos biorritmos, pero es más que todo por una cuestión de la psique, no tanto por el cuerpo, ¿sí? Nuestra mente, nuestra conciencia se ve influenciada por los fotones, ¿sí? Que vienen del sol, dependiendo del ángulo. A las 6 de la mañana hay, bueno, cuando ves, que depende de qué parte del planeta estemos, ¿no? Pero cuando, si eres terraplanista o no. Entonces, cuando hay un ángulo a través del cual el sol, ¿sí? Raya y llega a la luz, ahí hay un rango de energía determinado, ¿sí? Luego, cuando está en su parte más alta, hay otro rango de energía. De hecho, es muy bueno, ¿sí? Y, hacer una meditación cuando el sol está en su punto más alto. También cuando está, si estás despierto, ¿no? Para que le guste madrugar, cuando el sol está a punto de salir, mirar hacia el sol, ¿sí? O incluso si posicionas tu cama con tu cabecera hacia donde sale el sol y hacia donde se pone el sol, ¿vale? Y lo mismo al atardecer, también hacer una oración, una meditación o algunas declaraciones orientadas hacia donde se va a poner el sol, ¿sí? En esos 3 puntos. En analogía con lo que hacía Daniel también, que oraba 3 veces al día, ¿no? Entonces lo mismo la alimentación, lo mismo. Si vas a hacer un trabajo espiritual y te dedicas a eso, no como el caso de Daniel, que también tenía otras ocupaciones. Pero estas personas como los esenios o como los escribas y muchos cabalistas están mucho tiempo metidos ahí. Entonces ya es algo excesivo y es una vocación. Entonces ya que solo te dedicas a eso, pues dedícate 2 veces y hazlo bien. Pero no dediques todo el día solamente a eso porque hay otras muchas cosas para las cuales existe la vida. Porque si no fuese así, ¿para qué tienes piernas? ¿Sí? Es para que corras, para que salgas a caminar. ¿Para qué tienes manos, brazos si no es para ir a nadar también, para ir a abrazar, para ir a colgarte de un árbol? Haz más cosas, ¿vale? Eh, cuerpo, a ver qué más por aquí. Los esenios, hay que comer lo más despacio que se pueda. Ahí se me quedó una cosa aquí. A ver. Las horas del día tienen relación con nuestro metabolismo. Había algo que quería comentar sobre eso, pero se me fue de la cabeza. Sobre las horas del día, sí, las vibraciones. Bueno, sí, más o menos eso. Puede que luego me acuerde lo que quería comentar. ¿Qué pasa con lo de comer lento? Precisamente, y eso creo que lo explico y está ahí lo tenemos en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, que es lo del curso sobre alimentación inteligente. Masticar adecuadamente, sí, evita primero que no tengas muchos gases y que no se te inflame mucho los intestinos. ¿Por qué? Porque tenemos 3 fases del procesamiento de la alimentación y eso también hay que relacionarlo con la parte psíquica. Recuerden, siempre hay que relacionar lo espiritual con lo material, o sea, lo metafísico con lo fenoménico. La primera fase es de la boca, donde casi todos, lo primero que se procesa son los almidones, pero la masticación es fundamental para que la comida llegue lo mejor deshecha posible al estómago. Porque cuando tú tragas y no masticas, no hay una salivación. Sí, esto es antiséptico también, esto depura, limpia y también rompe los pedazos más importantes de la comida. El estómago no está para romper eso. ¿Sí? Tiene sus jugos gástricos, hace su proceso y es la segunda fase. Luego cuando pasa el duodeno y llega ya al intestino delgado y al intestino grueso, y luego al colon, ya es la asimilación de los últimos nutrientes y de los líquidos. Pero ya ahí tendría que llegar la comida deshecha. Entonces, cuando no masticas bien, llega la comida entera ya y tú no tienes dientes en el estómago ni en el intestino. Entonces,
lo que haces es sobrecargar el trabajo que tiene que hacer ahí y mucho de eso no se va a procesar, ¿sí? Como no se va a procesar, pues vas a tener o indigestión o pesadez del estómago o después cuando vas a dar del cuerpo puede que tengas dificultades o molestias y por encima de todo mucha de la comida se te va a ir acumulando. Entonces, si te acostumbras a tragar y no a masticar debidamente, unas 45 o 60 veces, depende de lo que estés comiendo, pasados los años se te va a hinchar el estómago. O sea, va a ir cogiendo volumen porque es mucha comida que no has masticado debidamente. Lo que pasa por el estrés y la rutina de trabajo, muchos comen súper rápido. Sí, claro. Es importante que mastiquen bien. ¿Sí? A ver, ¿la bendición de los alimentos cambia realmente la estructura molecular de dichos alimentos? No, pero sí influye en cómo tu cuerpo lo asimila, lo acepta. Los convierte en luz para que sean provechosos por el cuerpo sin importar de qué elemento se trata. A ver, en teoría sí. Lo que pasa es que no es solo por lo que le digas al alimento, o sea, cuando haces una bendición del alimento. O sea, la bendición del alimento lo primero que tiene es un efecto de sugestión para que la persona acepte que eso tiene, que ese alimento está glorificado. ¿Por qué? Porque muchas personas tenían miedo, y hasta el día de hoy muchas personas tienen miedo cuando se llevan algo a la boca. Creen que les va a hacer algún tipo de daño. Pero ninguna cosa que te llevas a la boca te puede hacer daño. ¿Sí? Lo que ocurre es las creencias subconscientes que hay, los programas cerrados y los patrones que hay relacionados con ciertos alimentos, como ya he explicado también con las alergias y cosas similares. Hay un conflicto emocional con algún alimento por determinada cosa. Estabas comiendo algo y en ese momento te dio una mala noticia. Eso que estabas comiendo, la siguiente vez que lo vuelvas a comer, como hay una conexión emocional, posiblemente lo devuelvas. O le vas a coger asco. O te va a sentar como una piedra en el estómago. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional. Pero eso es todo. Luego tenemos creencias de un modo u otro. Y también hay una resonancia. Entonces hay un alimento que tiene una resonancia, produce una vibración. Entonces hay que también entender las conexiones energéticas que las cosas tienen. Pero porque estamos en simbiosis, ¿sí? Hay una correlación entre los diferentes niveles, psique y cuerpo, ¿sí? Con los elementos. Entonces, cuanto más armónico sea, va a ser mucho mejor. En realidad se trata de eso. Pero no porque tú bendigas el alimento y ahora de repente el alimento era malo y ahora es bueno. No es así, pero en algún nivel para la mente es un efecto de sugestión. O sea, ahora me creo que el alimento sí es bueno, pero de repente el alimento que estaba ahí, tú le haces un escáner y le haces el escáner después de lo que le dije y el alimento es el mismo. Ahora, sí es cierto que cuando hay partículas, especialmente partículas que tienen líquido de agua, el agua reacciona a la resonancia mejor que otros elementos. Entonces, sí vas a ver que hay una reacción energética en las cosas que tienen mayor cantidad de líquido, digamos, como son, por ejemplo, las verduras frescas, la fruta fresca, el agua, ¿sí? O un zumo, un jugo. Donde hay el agua, ¿sí? Las partículas reaccionan mejor a la resonancia y la vibración. Entonces, como las palabras son resonancia y vibración, los pensamientos también lo son, va a haber una reacción mucho mayor que cuando es un objeto sólido, ¿sí? Em, pero sí, o sea, en realidad no es tan relevante como se piensa, pero es importante para que la persona lo crea, ¿vale? Porque también como está condicionado a que el alimento, no sé si me vaya a sentar bien, entonces el efecto o el concepto de la bendición va a permitir a la persona aceptar el alimento y considerar lo que es bueno, que no le va a hacer daño, ¿vale? Vale, una pregunta más y ya con esta ya concluimos. A ver, cada séptimo día es santo y está consagrado a Dios. No comáis ningún alimento terrenal, sino vivid tan solo de las palabras de Dios. Evangelio de Esenios. En el nivel de la mente, una vez a la semana hay que dedicarnos de lleno al alimento espiritual. Eso es una enseñanza para los esenios. Ahora, si la quieres aplicar, pues sería fantástico, porque
compagina bastante con la mejor práctica del día de reposo, del Shabbat, ¿sí? De hecho, yo lo estoy haciendo también. Es decir, yo desde el viernes que hago el Shabbat, no como nada hasta el sábado como a las 3 de la tarde o algo así. Eh, pero porque tiene diferentes componentes. Primero, adquieres mayor fuerza de voluntad. Por otra parte, acostumbras al organismo a no ser esclavo del alimento. Luego también permites que se produzcan cetonas, que es que el combustible del cuerpo salga de la grasa corporal, ¿sí? No el alimento que consumes, entonces ayuda a desechar más grasa corporal que no necesitas y también destruye lo que llaman células zombie, o sea, células que ya no necesitan nada, o sea, que ya no tienen funcionalidad pero siguen absorbiendo energía del cuerpo, ¿sí? Que son las relacionadas con el envejecimiento. De hecho, es algo muy similar a cuando estás trabajando en botánica y ves las hojas que ya están dañadas o secciones de una planta o un árbol que ya están dañadas y están absorbiendo savia del árbol, sí, energía del árbol, como su sangre. Entonces lo que haces es que cortas esas partes para que no pierda, no se esté centrando energía en esas áreas que ya no son funcionales. Eh, y es un tiempo, claro, yo por ejemplo el Shabbat lo mismo, el Shabbat es un tiempo que dedico a leer más que todo, eh, a descansar, a pasear, tomar sol, nadar, desconectar de los compromisos, de las tareas, dejo, la comida la dejo preparar el día anterior, todo organizado para no tener que cocinar. Y eso te permite también, pues, ver las cosas, tener un enfoque distinto, los tiempos, los ratos de meditación igual, desconectar de los compromisos. Eh, a nivel de la forma, los sábados debemos comer de distinta forma al resto de la semana. No, pero ¿por qué no hacerlo? Es decir, si puedes mejorar las cosas, siempre trata de hacerlo a un nivel superior. No sé, yo los sábados como como cualquier otro día, pero eso, o sea, por lo menos yo en mi caso, no desayuno. Pero si quieres estar todo el día sin comer, por ejemplo, un sábado, excelente. De hecho, hay muchas cosas que aprendes al hacer ese tipo de disciplinas. Pero no es que sea, o sea, no es ley, pero tiene sus beneficios. Claro que sí. Otra cosa sí es importante, cuando vas a romper un ayuno, sí, cuando vas a romper el ayuno, igual que cuando llevas muchos ratos sin comer y vas a comer, es importante que esa desayuno, es decir, cuando rompes ese rato de abstinencia de alimento, comas lo más sano posible, es decir, procurar hacerlo, sea frutas, sea verduras frescas. Si van a ser legumbres, como digo, no estar tragando la comida, masticar con tranquilidad y respirar bien mientras estás masticando. Bueno, bueno, ya con eso entonces concluimos por hoy. Espero que haya sido ameno, didáctico, entendible, práctico. Continuamos con la clase el próximo domingo. Eso, el miércoles seguimos con el tema del Génesis, creo que vamos por Génesis 8. El viernes no me acuerdo cuál es el tema que vamos a abordar, luego lo reviso. Y a partir de la siguiente semana, no esta, sino la siguiente, creo que vamos a hacer otras entrevistas con Racedi y vamos a bueno, vamos a ir viendo por dónde va la cosa. Así que nada. Por ahí está Jessica. Bueno, les agradezco toda la participación, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan una excelente semana, ¿vale? Bueno, muchas bendiciones, abrazos, mucho amor y luz.